al tema de la memoria han surgido debates y reflexiones en diversos campos de estudio, y el arte también ha contribuido a ello. De esta manera, el primer foro Narrativas, Memoria y Posconflicto de la Universidad del Valle, sede Palmira, organizado por los programas académicos de Psicología, Contaduría Pública y Licenciatura en Literatura, representa un espacio para contribuir a la resignificación y transformación de los discursos que moldean la memoria y el olvido. Uno de sus objetivos fundamentales es consolidar escenarios para la indagación y discusión acerca de cómo los sujetos cobran conciencia de su lugar en la sociedad colombiana, a partir de la revisión crítica de la memoria histórica y la conexión de esta a la memoria individual. Narrar eso que se está convirtiendo en memoria y que era necesario seguirlo narrando, seguirlo contando de alguna manera, puede ser con canciones, podría ser con cuentos, podría ser con dramatizado, pero nosotros decidimos que era a través de pintar, pero hacerlo de una manera creativa, innovadora, distinta, y era hacerlo a través de las piedras. Nuestras madres, de nuestros hijos que no han desaparecido, y nosotros trabajamos con las prendas de ellos, que contamos la historia, hemos estado en muchas partes participando. Yo pienso que esto sí vale la pena trabajar con el arte porque lo ayuda a uno a sanar. Como les decía, pues hemos tratado de condensar lo más posible, recogiendo pues las experiencias que tuvimos en este primer foro. Bueno, digamos que de lo interesante, entre las muchas cosas que encontramos al realizar este foro en Palmira, en la sede Palmira, es que nos dimos cuenta que a pesar de que estábamos, digamos, hacíamos parte de programas académicos diferentes, por ejemplo, el profe John Gregory, que es del programa de psicología, el profe Juan Pablo, que es del programa de contaduría pública de la sede, pues nos dimos cuenta que teníamos ese interés por pensarnos, bueno, cómo está este asunto de la memoria, de las experiencias de diferentes individuos y comunidades en relación con la situación del conflicto y la violencia en nuestro país. Y de ahí que nos dimos cuenta de que cosas que estábamos trabajando de manera independiente, pues sentimos la necesidad de crear este espacio para confluir en él estas diferentes experiencias. Bueno, a manera de introducción, voy a leerla muy brevemente y luego iré precisando asuntos al respecto. En torno al tema de la memoria se han llevado a cabo reflexiones e investigaciones en diversos campos de estudio y el arte también ha contribuido a ello. El primer foro Narrativas, Memoria y Posconflicto de la Universidad del Valle, sede Palmira, es un espacio para contribuir a la resignificación y transformación de los discursos que moldean la memoria y el olvido colectivo, brindando escenarios para la indagación y discusión acerca de cómo los sujetos cobran conciencia de su lugar en la sociedad colombiana a partir de la revisión crítica de la memoria histórica colectiva y la conexión de esta a la memoria individual. Bueno, como les comentaba, digamos que este foro nosotros lo entendemos como un espacio muy necesario para encontrar diferentes experiencias y vivencias en relación con esas situaciones problemáticas a nivel social y político, y nosotros consideramos, por eso hemos precisado allí que nuestra iniciativa está enmarcada en este tema de la proyección social, evidentemente en relación con un conocimiento que se produce desde la universidad, pero que evidentemente, como mencionaba esta mañana, la universidad no es un ente aislado de la sociedad. Yo creo que la universidad debe favorecer, desde los conocimientos que se producen, las discusiones que se establecen, debe favorecer este tipo de espacios y de reflexiones que vinculen a todos los miembros de una comunidad, y no solamente cerrado en el ámbito universitario. Bueno, ¿cuál es, digamos, la metodología que nosotros llevamos a cabo? Nosotros tuvimos, ahora en una diapositiva está especificado, digamos, el tipo de actividades que nosotros tuvimos, el tipo de encuentros que nosotros desarrollamos. Digamos que por un lado tuvimos la oportunidad de escuchar a personas que, digamos, de manera externa, digámoslo así, analizan el tema del conflicto armado, situaciones de violencia en el país, pero también escuchamos
colectivos e individuos que han vivido este tipo de situaciones, y creo allí que es muy interesante, que hemos colocado como parte de la metodología, es ese encuentro que lograron tener no solamente los estudiantes en la universidad, sino también profesores, personal administrativo, de apoyo de nuestra sede. En los dos espacios que tuvimos, lo hicimos en el auditorio de la universidad y también en la biblioteca, a través de todas estas manifestaciones, digamos, del arte, porque tuvimos, por ejemplo, como ven ahí en las imágenes, la elaboración de muñecas, pero también de bordados, también de artes plásticas, de pintura, también de expresión oral. Tuvimos, por ejemplo, el grupo de integración pacífica. Entonces fueron unas manifestaciones muy diversas, contando siempre estas experiencias y rescatando, que es lo que consideramos muy importante, estas memorias individuales que, pues, que configuran la memoria de nuestro país, y que consideramos que es fundamental que existan esos espacios para revisar precisamente como estos asuntos, pues más allá del asunto netamente académico. Tuvimos, por ejemplo, así a grandes rasgos, una conferencia que se denominó La verdad como bien público. El profesor John Gregory del Alcázar, que está acompañándonos también hoy, nos habló una charla, digamos, en particular acerca de los recursos estéticos narrativos y la importancia que tienen como en esta interpretación y resignificación de diferentes asuntos sociales, culturales y políticos. Otras invitadas que tuvimos, las Cristinas del Conflicto, Paulina, por ejemplo, incluso hay una anécdota muy significativa, estando en la universidad. Bueno, las Cristinas del Conflicto es una representación de estas muñecas que vimos hace un rato, de mujeres que han sido desaparecidas, que han sido víctimas de violencia de todo tipo. Incluso ella en la universidad, en el diálogo que tenía con los estudiantes, con los profesores, bueno, con todos quienes conversó en la universidad, decía, bueno, ¿por qué no hacer también los cristinos del conflicto? ¿Cierto? Porque la violencia no toca solamente a las mujeres, sino que evidentemente pues le ha tocado a hombres y mujeres en Colombia. También tuvimos en este foro a los estudiantes de licenciatura en literatura con la presentación de sus cómics, de los cuales hablé esta mañana. Tuvimos también a Juan Daniel Otoya, el cual realizó unas pinturas que incluso él está pues también muy conectado con el Centro Nacional de Memoria Histórica, contando a través de pinturas su experiencia de secuestro de su familia ya hace algunos años. Y también pues contamos con la charla de Marta Giraldo, una charla pues que se denominó con el nombre, digamos, coloquial que lo conocemos, de los falsos positivos. Y hay una experiencia que tuvimos realmente interesante, y fue algo que se denominó el comadreo, y fue el encuentro de varias de nuestras invitadas conversando, digamos, en relación con este tipo de experiencias. Una de las cosas que nosotros destacamos de este encuentro es el hecho de que a partir de este encuentro que nosotros tuvimos, hubo un reconocimiento y una conexión por fuera del foro, es decir, en el foro se encontraron las experiencias, se conocieron muchas personas, los estudiantes a nuestros invitados, pero entre los invitados mismos, y a partir de ahí, digamos que se ha empezado a generado otro tipo de conexiones que, digamos, han trascendido el foro. O sea, no se quedó como en la experiencia de ese día. Este foro nosotros lo realizamos en enero de este año, sino que esas conexiones pues han trascendido, digamos, actualmente todavía hay conexión entre nuestros invitados y también de nuestros invitados con estudiantes. Un asunto que nosotros consideramos fundamental y que creo que es de lo enriquecedor aquí, y yo rescataría también algo que mencionaba el profesor Diego Fernando hace un momento, la importancia que tienen nuestros estudiantes también en este tipo de escenarios, ¿sí? En este caso puntual quiero precisar el asunto de la sensibilización y ese acercamiento que tiene la comunidad universitaria a este tipo de experiencias. También lo comentaba hace un rato el profesor en la primera intervención de la tarde, de qué manera, digamos, este tipo de encuentros, de reflexiones alrededor del conocimiento, de encuentros de conocimiento y de experiencias, se puede también entender que más allá de ser estudiantes o de ser profesores, digamos que nosotros somos ciudadanos,
y aquí son importantes entonces estos espacios que se generen desde la misma universidad. Bueno, otro asunto que nosotros encontramos como resultados importantes, lo estoy mencionando aquí de manera muy general, atendiendo mucho pues al tiempo del que disponemos. En esta conexión que tuvieron particularmente, por ejemplo, nuestros estudiantes, se ha considerado ya como la elaboración de trabajos de grado, pues que evidentemente requieren de un trabajo de investigación orientados a pensarse estos ejercicios de memoria a partir de esas experiencias que escucharon, incluso quedaron, y reitero que no solo los estudiantes, me incluyo allí, escuchar de primera mano esa realidad que muchos desconocemos, ¿cierto? Es escuchar acerca de el conflicto armado, la violencia en Colombia, y parece que eso fuera lejano o fuera un asunto de los noticieros y de los periódicos, pero eso está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, y en ese sentido se movió mucho el tema de interesarse, ¿cierto?, los estudiantes por seguir trabajando en sus investigaciones para sus trabajos de grado acerca de estos temas en conexión con los individuos y los colectivos en relación con este foro que nosotros tuvimos en enero y que esperamos, digamos que las condiciones actuales están un poco extrañas, pero que esperamos obviamente realizar otras versiones del foro. Y otra cosa que también encontramos como algo muy significativo y que mencionaba desde el principio es el reconocimiento de esa conexión que nosotros, digamos, al interior de la universidad podemos conectarnos entre diferentes programas académicos, es decir, hay cosas que nos interesan a todos y hay cosas que nosotros podemos trabajar desde las disciplinas que a nosotros, en las cuales, digamos, nosotros somos profesionales, pero es también revisar de qué manera nosotros en la universidad podemos empezar a fortalecer espacios en los cuales nos unamos diferentes programas, vinculemos a estudiantes de diferentes programas académicos para movernos en este tipo de escenarios que plantean reflexión, pero también investigación y esta sensibilización que yo insisto mucho en que es fundamental. Bueno, algunas de las percepciones de los asistentes, pasado el evento, nosotros hicimos una encuesta. Asistentes, tuvimos más o menos entre 150 a 170 personas se registraron. Y algunas de las percepciones, pues hemos colocado aquí en esta presentación algunas de ellas, voy a leerlas muy breve algunas. Dice uno de ellos, fue muy emotivo y maravilloso el encuentro con personas que están construyendo un mejor país. Nunca había escuchado a las víctimas del conflicto y es algo tan necesario en este país para que podamos construir el país que queremos y sepamos la verdad. Gracias y ojalá se abran más espacios como este, que evidentemente esa es la intención que nosotros tenemos al haber organizado este primer foro también. Lo otro, bueno, dice, en mi opinión, lo más significativo del evento fue que los organizadores llevaron hacia un propósito claro de reflexión en los asistentes toda la programación, recogiendo así las voces de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia de distinta manera. Adicionalmente, el punto más alto estuvo en el comadreo, que es la experiencia que mencionaba hace un momento, en el cual se encontraban todas las invitadas y conversar también acerca de sus experiencias. Bueno, porque representó un diálogo entre víctimas necesario para que como sociedad logremos superar el flagelo de la guerra. Dice, habría sido muy interesante que hiciera parte de ese comadreo la representante de la Comisión de la Verdad, porque habría enriquecido dicho diálogo. Bueno, en este caso en el comadreo no pudo estar nuestra primera invitada de toda la jornada, pues debido, digamos, a compromisos personales, pero efectivamente, como menciona nuestro asistente, pues habría sido genial haber enriquecido mucho más la discusión. Bueno, y voy a leer esta última que está por aquí. Dice, la participación de los estudiantes y personas que no pertenecen a la universidad, las intervenciones del público enriqueció cada presentación. Eso es muy importante también, porque como señalaba, no estuvimos, digamos, solamente miembros de la comunidad universitaria Univalle, sino que también tuvimos invitados, asistentes de otras universidades, incluso de colegios, asistieron algunos profesores, es decir, hay muchas personas que se sintieron muy conectadas con el tema y la manera en la cual lo abordamos. Incluso una de nuestras invitadas, Paulina, mencionaba la importancia que ella encuentra y que yo comparto profundamente, la importancia que tiene el arte
para pensarnos todas estas situaciones sociales. Bueno, y a manera de conclusión, voy a leer estos dos pequeños párrafos. Resulta indispensable indagar cuáles son las condiciones del presente que delimitan los marcos de la memoria de una sociedad, cuáles son los objetivos de ello y en qué medida favorecen o perjudican a los ciudadanos forjados en una sociedad violenta. ¿Con qué discurso se forjará la memoria histórica colectiva de las próximas generaciones? En ese sentido, el rol social de las universidades es trascendente. Junto a las tradicionales tareas de formación, el énfasis hoy también está puesto en cómo la institución universitaria concibe y promueve la producción de conocimiento y el uso que de él se hace, tanto en el debate político sobre los grandes temas del desarrollo como en el diálogo y la participación social sobre estos asuntos, que es en esencia lo que nosotros, digamos, sin tener el rigor de la conceptualización de la apropiación social de conocimiento para el momento en que realizamos el foro, porque digamos que nuestra intención no era en ese instante hacer un ejercicio de investigación, digamos, profunda, pero sí sentíamos que era muy importante generar este tipo de espacios y de encuentros, y creo que eso es lo que nosotros logramos con este foro, y por eso estamos muy interesados también en seguir brindando estos espacios en la universidad, pero evidentemente invitando a otros participantes externos a ello.